Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Capítulo 3. La vida a bordo. En los 8 primeros días estuve tan enferma como al salir de Burdeos. Mi enfermedad tomó después un curso regular. Sentía náuseas todas las mañanas y me encontraba mejor al mediodía. Desde las 2 hasta las 4 tenía un fuerte malestar, y desde las 4 de la tarde hasta la mañana siguiente me sentía completamente bien. Este estado continuó diariamente hasta nuestra llegada a Valparaíso, pero cuando el mar se encrespaba, estaba enferma día y noche sin interrupción. 14 días después de nuestra salida de la playa, llegamos a las regiones de la línea equinoccial. Allí comenzaron nuestras grandes miserias. Nuestro barco, que se reparó con cuidado, ya no hacía agua, pero resultó de esto un grave inconveniente. Nos venía de la cala un fuerte olor ocasionado, según pensamos, por la putrefacción del agua que había quedado y que el mar no renovaba. Fue preciso abandonar nuestros camarotes, pues no podíamos permanecer en ellos sin correr el riesgo de asfixiarnos. Experimentamos durante 12 días los sufrimientos más terribles. Como no podíamos bajar a la cámara, fue necesario resolvernos a permanecer día y noche en el puente. Teníamos de continuo tormenta y lluvia con cuartos de hora de intervalo, y además de esto, el sol ecuatorial lanzaba verticalmente sus rayos sobre nuestras cabezas. El calor era intolerable y no podíamos poner el toldo para preservarnos a causa de la frecuencia de los cambios de viento. Cada uno de nosotros trataba de acurrucarse en un rincón del puente lo mejor que podía para tener un poco de sombra. Mas nuestros esfuerzos eran vanos y no podíamos lograr ponernos al abrigo del sol o de la lluvia. Daba compasión vernos tan mojados, como si el mar nos hubiese cubierto con sus olas, abatidos por el calor, la fatiga y el sueño. La provisión de agua estaba contenida en barriles que, colocados sobre el puente, se calentaban a tal punto con el ardor del sol que el agua era más que tibia. Teníamos la boca seca, ardiente. Sentíamos como una especie de rabia. A pesar de los cuidados y las amabilidades que estos señores del Mexicano tuvieron para conmigo en esta ocasión, así como durante todo el viaje, creí que sucumbiría al cansancio que me abrumó al pasar la línea. Monsieur Charrier había hecho desfondar un tonel vacío y éste me servía de defensa. Por medio de esta casa movediza me hallé, por excepción, garantizada a la luz del sol y de la lluvia. Monsieur David me había prestado sus botas. Monsieur Brier se había privado de su gran capote de piel de pescado para prestármelo. Este capote, hecho en la China, era un trabajo soberbio, impermeable y excesivamente liviano. Monsieur Charrier me había dado un gran sombrero de hule igualmente impermeable. Así, disfrazada estaba cual nuevo Diógenes, instalada en mi tonel, haciendo tristes reflexiones sobre la condición humana. Monsieur David, que tiene un secreto suyo para soportar el calor y el frío con la misma serenidad, estaba siempre ágil, alegre y bien puesto. Estos señores no usaban sino camisa y pantalón. Solo Monsieur David tenía corbata, medias y una casaca de tela blanca. Él y nuestro cocinero eran cada cual en su esfera el alma del navío. Nada podía batirlos. Monsieur David tenía 1000 atenciones para con nosotros. Nos hacía refrescar el agua en botellas que sumergía en el mar. Nos preparaba limonada con los limones agrios que el piadoso Tap nos había vendido como de buena calidad, y hacía dar a uno sopa, a otro plátanos, a este té, a aquel otro un ponche. En fin, era el enfermero de todos. Permanecimos más o menos 17 días en los parajes del Ecuador. Poco a poco la infección desapareció. Se limpió perfectamente la cámara y se quemó espicarnardo y vainilla.
Cada uno daba todo lo que tenía en materia de perfumes a fin de aromatizar esta cámara que era como la capital de nuestro imperio. Como la tripulación del mexicano se componía de hombres civilizados, no hubo bautismo al pasar la línea. El navío, que hacía su primer viaje, fue lanzado del astillero sin bautizarlo y por consiguiente no había tenido padrino ni madrina. Habíamos zarpado un viernes y el capitán no quería celebrar el bautizo. 3 acontecimientos importantes que hacían decir a Le Borgne, el verdadero marinero, que sus hermanas podrían ver florecer los cerezos 2 estaciones seguidas antes de que viésemos tierra. Nadie se atrevió a contradecir la orden del capitán, pero se tramó una conspiración en el castillo de proa, encabezada por el cocinero. Este, a nombre de Neptuno, de quien se titulaba secretario, escribió una carta al capitán. Le Borgne se encargó de entregarla. Revestido de una lona empapada de agua, tenía cierta apariencia de mensajero del dios de las ondas. Lamento no haber conservado esta carta. El estilo, la ortografía y el pensamiento eran característicos. El astuto cocinero expresaba la ira que el dios sentía al ver su imperio atravesado por ciertos capitanes filósofos. Amenazaba con tragarlos a menos que quisiesen prestarse de buena gracia a pagar el tributo que le debían. Nuestro capitán comprendió muy bien el ingenioso apólogo y con el fin de apaciguar el enojo de Neptuno, envió a sus dignos representantes vino, aguardiente, pan blanco, un jamón y una bolsa en la que cada uno de los que pasaban la línea por primera vez depositaron una moneda. Nos pareció que el dios se había mostrado muy sensible a todos estos dones, pues escuchamos en medio de los cantos de sus servidores las voces chillonas del cocinero y de Le Borgne que sobresalían de la manera más discordante. Entre la línea y el cabo de Hornos tuvimos más o menos días buenos. Entonces fue cuando admiré con entusiasmo la salida del sol con toda su magnificencia. ¡Qué espectáculo en esa zona! Y con todo, la puesta del sol me parecía aún más grandiosa. El ojo humano no puede ver nada más sublime, grandiosidad más divina, belleza más deslumbradora que la puesta del sol en los trópicos. No trataré de describir los efectos mágicos de luz que producen sus rayos sobre las nubes y sobre las olas. La palabra carece de color para pintarlo. El pincel da vida para animar la pintura. Estos espectáculos encantan y elevan el alma hacia el Creador, pero no está dado al hombre reproducir las emociones que producen. Después de una hermosa puesta de sol, me gustaba quedarme en el puente una parte de la noche. Me sentaba en un extremo del navío y ahí, conversando con Monsieur Charrier, contemplaba con vivo placer los dibujos de la luz fosforescente que brotaba del movimiento de las olas. ¡Qué brillante cometa arrastraba nuestro barco en pos de sí! ¡Qué riqueza de diamantes se levantaban estas locas ondas en sus juegos! Me gustaba también ver las bandas de marsoplas que venían a lo largo de la embarcación y dejaban tras sí las huellas de su carrera en largos espirales luminosos que iluminaban vastos trechos del mar. Después llegaba la hora de la salida de la luna. Su claridad invadía poco a poco el imperio de la noche. Los resplandecientes diamantes se iban al fondo del abismo y, atravesadas por los rayos del astro, las olas deslumbradoras de reflejos centelleaban como las estrellas en el firmamento. Cuántas tardes deliciosas he pasado así, sumida en la más dulce contemplación. Monsieur Charrier me hablaba de las penas que habían atormentado su vida, pero sobre todo de la última decepción que le había destrozado el corazón tan cruelmente. Sufría, y la semejanza del sufrimiento establecía, aún a pesar nuestro, un lazo de simpatía de los más íntimos. Cada día Monsieur Charrier me quería más y cada día yo sentía también un bienestar indecible en sentirme amada por él. Llegó el Cabo de Hornos con todos sus horrores. Ha sido ya objeto de muchas descripciones y me creo dispensada de hablar de él a mis lectores. Que les baste saber que la temperatura varía de 7 a 20 grados según la estación y la latitud por la que se dobla el cabo.
Nosotros lo pasamos por los 58 grados de latitud y en los meses de julio y agosto, lo que nos dio de 8 a 12 grados de temperatura. Tuvimos un poco de nieve, granizo y hielo. Fue ahí donde sufrimos una segunda serie de miserias. El mar en los parajes del Cabo de Hornos es constantemente espantoso. Nos encontramos casi en todas partes vientos contrarios. El frío paralizaba las fuerzas de nuestros tripulantes, aun de los más fuertes. Nuestros marineros eran todos jóvenes y vigorosos, y sin embargo, a muchos de ellos les salieron forúnculos. Otros hicieron mucho daño al resbalar sobre el puente. Hubo uno que se dejó caer sobre el cabrestante, desde el mástil de la cofa, y se dislocó el hombro. Aquellos que tenían salud resistente estaban abrumados de fatiga por la necesidad de hacer la tarea de los que se encontraban fuera de servicio. Para colmo de males, estos desgraciados no usaban la cuarta parte de las ropas necesarias. La indiferencia que da a los marineros la vida aventurera hace que cuando emprendan un largo viaje no piensen en proveerse de los vestidos indispensables para defenderse del calor y del frío. Sucede a veces que en el Ecuador les hacen falta vestidos ligeros y en el Cabo de Hornos solo tienen 2 camisas de lana por todo repuesto y lo demás de la indumentaria en la misma proporción. Es ahí donde he visto en lo que tienen de más horribles los males que pueden azotar al hombre. He visto a marineros cuya camisa de lana y cuyo pantalón se helaron sobre ellos y no podían hacer un movimiento sin magullar su cuerpo por el frotamiento de hielo sobre sus miembros ateridos de frío. Las cabinas donde estos desgraciados tenían sus lechos estaban llenas de agua, como sucede de ordinario durante el mal tiempo en el castillo de proa de los barcos pequeños. Y no tenían otro sitio para descansar. ¡Ah! ¡Qué doloroso espectáculo ver a los hombres reducidos a tal estado de sufrimiento! El ministro de Marina podía prevenir estas desgracias que resultan de la miseria del marinero, obligando a los comisarios de Marina de los puestos por donde se pasa a que conjuntamente con los capitanes revisen las ropas antes del embarque. Los reglamentos serán siempre impotentes mientras no se provean los medios de asegurar su rigurosa ejecución. A bordo de las naves del Estado, el vestuario del marinero es objeto de frecuentes inspecciones. Se le proporcionan los vestidos que el reglamento exige usar, sin que pueda oponerse a esto porque se retiene el precio de ellos sobre su sueldo. ¿Por qué no ejercer la misma vigilancia a bordo de las embarcaciones de la marina mercante? La previsión del marinero o su indiferencia, aun hacia los males contra los que debe luchar, le asimila a la infancia. Es preciso prever por él. Nuestro interés, tanto como la humanidad, nos obliga a hacerlo. El sufrimiento físico llevado al extremo desmoraliza al hombre a tal punto que no se puede obtener de él ningún servicio. Los señores del Mexicano me han referido diversos ejemplos. En el Cabo de Hornos ha sucedido a varios capitanes que se han visto forzados a dar órdenes con una pistola cargada en cada mano para hacerse obedecer, pues los marineros se negaban a subir a las cofas. El frío excesivo hace caer al marinero en una desmoralización que lo vuelve absolutamente inerte. Resiste las súplicas, soporta los golpes sin que nada pueda hacerle mover. Algunas veces se les hielan los dedos a esos desgraciados y si entonces se encuentran en las cofas, se dejan caer con riesgo de matarse, tan adoloridas o entumecidas sienten las manos. Si esos hombres estuviesen bien abrigados, si tuviesen un capote impermeable para preservar toda su humanidad, su ropa de lana, podrían, con una alimentación conveniente, soportar cualquier grado de frío. Lo que ocurrió en nuestra embarcación me dio la prueba de lo que afirmo. 5 de nuestros hombres estaban bien equipados y 4 en la mayor desnudez. Los 5 que tenían abrigo suficiente toleraron el frío sin enfermarse, mientras que los otros 4 quedaron fuera de servicio por los males que cogieron. Tenían fiebre continua, sus cuerpos se cubrieron de abscesos, no podían comer y se encontraron reducidos a tal estado de debilidad que temimos por sus vidas. Fue nuevamente durante esta terrible crisis de dolor y de fatiga cuando se mostró en toda su extensión la indomable energía de nuestro valiente capitán. Siempre sobre el puente animaba a sus hombres con el ejemplo y sus dulces exhortaciones. Daba uno de sus capotes y sus guantes al hombre que estaba en el timón, un sombrero a este, un pantalón a otro, botas, medias, camisas, en fin, todo lo que podía dar.
Enseguida iba a visitar a los enfermos en el castillo de proa, los curaba, los consolaba y los reanimaba. «Bueno, muchachos», les decía al entrar, «¿cómo estamos hoy? ¿Desaparecieron ya esos abscesos canallas? De ti, Le Borgne, se dice que bebes el mar con todos sus peces. Quizás te has acalorado, muchacho». «¿Acalorado, capitán? Si es todo lo contrario, tirito». «Pero animal, tiritas porque tienes fiebre». «Ah, sí, y bien alta. Pero capitán, siempre había oído decir que se tenía calor con la fiebre y yo estoy helado». «¿Cómo no vas a estar helado con tu camisa rosada, imbécil? Pero estabas loco cuando embarcaste para pasar por el Cabo de Hornos con esa sola camisa de algodón y un mal pantalón». «¿Qué quiere, capitán? Detesto los equipajes. Encuentro que todo eso molesta a bordo. Y luego, el verdadero marinero debe ser como el caracol que lleva todo consigo». «Ay, desgraciado. Es por semejantes ideas que has llegado a los 38 años sin tener por todo bien más que una camisa rosada y un pantalón de tela». «Capitán, eso basta al verdadero marinero, que hace su servicio por gusto y que solo vive para conocer nuevos países. Y vaya que he conocido países». «¿Y eso te ha hecho más rico?» «Capitán, ¿acaso el verdadero marinero piensa ser rico?» «Vamos, muchachos. Ahora que están curados y algo limpios, les voy a mandar la sopa y un guiso a la mesa. Aquí tienen chocolate y tabaco para mascar que la señorita Flora me ha dado para ustedes. Ella les recomienda tener paciencia con sus males y pedirle lo que pueda gustarles, con el fin de enviárselo». «Ay, gracias, capitán, gracias. Diga usted a esa buena señorita que le estamos muy reconocidos por su tabaco. El tabaco es el alma del marinero, capitán. Esté tranquilo, antes de 8 horas estaremos en el puente». Cada vez que Monsieur Charrier regresaba de ver a sus enfermos, me refería a las conversaciones que había tenido con esos hombres de naturaleza tan especial. Hay que haber vivido entre los marineros y haberse tomado el trabajo de estudiarlos para poder imaginar el orden extraño de las ideas que tienen en la cabeza. El verdadero marinero, como decía Le Borgne, no tiene patria ni familia. Su lenguaje no le pertenece, en sentido propio, a ninguna nación. Es una amalgama de palabras que ha tomado de todas las lenguas, de la de los negros y de la de los salvajes de América, así como de la de Cervantes y la de Shakespeare. No tiene más vestidos que los que lleva puestos. Vive al azar sin inquietarse por el porvenir. Recorre la vasta extensión de los mares, vaga en el seno de las selvas por las poblaciones salvajes, o gasta en pocos días en algún puerto y con mujeres públicas el dinero que ha ganado penosamente durante una larga travesía. El verdadero marinero deserta cada vez que puede y pasa sucesivamente a bordo de las naves de todas las naciones. Visita todos los países, satisfechos de ver y sin tratar de comprender nada lo que ve. Es un pájaro viajero que descansa algunos instantes en los árboles que encuentra en su camino, pero que no se fija en ningún bosquecillo. El verdadero marinero no se apega a nada, no tiene ningún afecto, no quiere a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es un ser pasivo que sirve a la navegación, pero tan indiferente como el ancla en relación con la playa en donde fondea la embarcación. Al llegar al puerto, abandona su nave y el salario que se le debe, va a la tierra y vende hasta su pipa para comer con alguna mujer, y a la mañana siguiente se enrola de nuevo en el primer navío inglés, sueco o americano que necesite sus servicios. Si en su peligrosa carrera le preserva el mar, si su salud resiste a los excesos y fatigas, si sobrevive a todos los males que lo asaltan y llega a ese estado de vejez que no le deja ya fuerzas para alargar una escota, se resigna a quedar en tierra. Mendiga su pan en el puesto en donde le dejó su último viaje. Come ese pan en la playa, al sol, y contempla el mar con amor. Es el compañero de su juventud. Le trae a la memoria numerosos recuerdos. Gime ante su impotencia y va a morir en un hospital. Esa es la vida del verdadero marinero. Le Borgne ha servido de modelo.
Pero como todo degenera en nuestra sociedad, ese tipo se pierde más cada día. Ahora los marineros se casan, llevan consigo una maleta bien provista, desertan menos porque no quieren perder sus afectos ni el dinero que se les adeuda, ponen su amor propio en ser entendidos en su profesión, tienen ambición por hacer fortuna y cuando sus esfuerzos para alcanzar este logro no tienen éxito, acaban su vida laboriosa en las embarcaciones o lanchones en los puertos del mar. El frío del Cabo de Hornos, además de sus funestos efectos sobre la salud del marinero, ejerce una influencia fatal sobre la moral, aun de aquellos que adoptan las mayores precauciones para preservarse de sus ataques. Los oficiales, que tienen sus camarotes bien secos y están provistos de todo cuanto la industria humana ha podido inventar para precaverse del frío y de la humedad, no sufren como el marinero hasta el punto de enfermar, mas la aspereza de la temperatura los torna morosos. La extrema dificultad que sienten en ver ejecutadas las órdenes, la vista de los sufrimientos de sus hombres, la energía que exige el cumplimiento de sus deberes, las fatigas extremas que resultan de ello, todas esas causas reunidas los irritan. Su humor se hace desagradable y los caracteres más dulces, al cabo de un mes de permanencia en aquellos parajes, se vuelven insoportables. Monsieur Vries, que desde hace 10 años no había abandonado las costas del Perú y de California, donde el cielo es siempre puro y la temperatura tibia, no podía acostumbrarse a las nieves y hielos del cabo. Monsieur Miota, muy friolento, habituado a todas las dulzuras de la vida de París y cuya salud era muy delicada, sufría horriblemente. Cesario y Fernando echaban de menos el hermoso cielo de Andalucía. Solo don José soportaba el frío sin decir palabra. En cuanto a Monsieur David, tenía su punto de honor en parecer insensible, pero la insociabilidad de su humor probaba demasiado a las claras, que sufría tanto como nosotros. Monsieur Charrier estaba más brusco y desigual que de ordinario, y yo estaba tan caprichosa e irritante que la menor contrariedad provocaba mis lágrimas o mi cólera. El único individuo que se mostraba siempre igual fue el cocinero. No varió un solo día, y fue admirable por su alegría y su valor. Encontraba medio de cocinar a pesar del tiempo espantoso que volcaba sus hornillos. Cuidaba a los marineros, ayudaba al grumete en el servicio de la cámara, daba una mano a la maniobra cuando ésta se necesitaba, y a veces hasta hacía guardia por la noche. Durante toda la travesía no tuvo un minuto de malestar, aunque al verlo pequeño, flaco y pálido, se le hubiese tomado por un hombre débil. Era de Burdeos, pero como había hecho en París su aprendizaje de cocinero, había adquirido los modales del parisien. Era un gran hablador y un gran lector de novelas. Había servido de cocinero a bordo de una fragata del Estado y atravesado el Cabo de Buena Esperanza. Cuando navegamos en julio y agosto, en la extremidad meridional de América, no teníamos sino 4 horas de luz, y cuando no brillaba la luna estábamos durante 20 horas sumidos en una profunda oscuridad. Esas largas noches aumentaban las dificultades y los peligros de la navegación, y son causa de numerosas averías. Los movimientos violentos del navío y el silbido horroroso de las olas quitan toda facultad para ocuparse de cualquier otra cosa. No se podía leer, ni pasear, ni siquiera dormir. ¿Qué hubiera sido de mí durante las 6 semanas de crueles sufrimientos que tuvimos que soportar en aquellos sitios si, abandonada a mis propias fuerzas, mi alma no hubiese estado confortada por el suave y puro afecto de Monsieur Charrier? Antes de subir al puente a hacer su guardia, Monsieur Charrier se acercaba a mi lecho y me preguntaba con su voz a veces tan dulce: «Señorita Flora, dígame, le suplico, algunas palabras de buena amistad, para que pueda yo soportar 4 horas de frío, de nieve y de hielo. Mi pobre amigo, ¿seré tan feliz como para que mi amistad pueda alegrar sus males? Entonces es toda suya. Pero ¿sabe usted qué es volverme Dios decir que yo puedo disminuir sus sufrimientos? Y bien, señorita Flora, usted es Dios, al menos para mí. Tal es el poder que usted ejerce sobre todo mi ser, que basta una palabra suya, una de sus miradas, una de sus sonrisas, para aumentar mi fuerza y sostener mi valor. Subo allá arriba y durante 4 horas pienso en usted y no siento frío».
¿Cuántas mujeres en mi lugar estarían halagadas al oír estas palabras? Llenan mi corazón de alegría. Se las agradezco, Charrier. Conservaré el recuerdo de ellas toda mi vida. Suba, querido amigo, y puesto que pensar en mí le hace feliz, persuádase bien que la amistad que siento por usted aventaja mucho, aunque sea diferente en naturaleza, al amor con que otras mujeres lo han amado. Diciendo estas palabras, le apretaba la mano y le ponía los guantes. A veces también lo besaba en la frente al arreglarle la corbata para precaverle del frío. Me gustaba rodearle de esos cuidados y caricias como si hubiese sido mi hermano o mi hijo. Siento aquí la dificultad de la tarea que me he impuesto, no porque algo de lo que digo sea para mí causa de arrepentimiento, sino porque temo que la descripción de un amor verdadero por un lado y de una amistad pura por el otro sea, en este siglo materialista, acusada de inverosímil. Temo encontrar muy pocas personas cuya alma en armonía con la mía crean en mis palabras. Además, antes de comenzar este libro, he examinado atentamente todas las consecuencias posibles de mi narración, y por penosos que fuesen los deberes que mi conciencia me imponía, mi fe de apóstol no ha vacilado. No he retrocedido ante mi cumplimiento. Monsieur Charrier, de naturaleza sensible, no pudo ver mi sufrimiento sin conmoverse profundamente. De la amistad pasó al amor, como sucedería a casi todos los hombres de su edad que hubiesen tenido que vivir con una mujer joven en la intimidad de la vida de a bordo durante 5 meses. Creo que en el mar el corazón del hombre es más amable. Perdido en medio del océano y separado de la muerte por una débil tabla, reflexiona sobre la inestabilidad de las cosas humanas. Su vida pasada se representa entre él, y entre los sentimientos que le han agitado no se ve sino solo que conserva todavía recuerdos de felicidad para él. Es el amor. El hombre pronto a dejar la vida reconoce todo el vacío de la ambición, toda la esterilidad de la gloria. Siente nacer el hastío de las grandezas y la saciedad de la riqueza, pero la impresión de los amores de su juventud derrama sus encantos hasta los últimos instantes de su existencia. Cree instintivamente que encontrará en un mundo mejor a los seres que tuvieron sus afectos. A bordo, los seres tiernos y religiosos tienen el corazón más amoroso y la fe más viva. Aislados todos los círculos sociales de la tierra y en presencia de la eternidad, sienten el deseo de amar y de creer. Ambos sentimientos se depuran en toda mundana aleación. Monsieur Charrier es uno de esos seres. Había tomado la resolución de no amarme sino con amistad, pero el amor entró en su corazón a pesar de su voluntad. Debo decir que lo extraño de nuestras respectivas posiciones, el misterio con que me hallaba envuelta a sus ojos y la viva amistad que yo le demostraba, concurrieron a hacer brotar en él un sentimiento al que quizá nunca hubiese sido accesible en otra circunstancia. Según el plan que me había trazado, me había visto obligada a mentir a Monsieur Charrier, y al referirle muy sucintamente los acontecimientos de mi vida, le había ocultado mi matrimonio. Sin embargo, había sido necesario explicarle el nacimiento de mi hija. Oh, aquel que para salir de un aprieto recurre a una primera mentira, no se imagina el camino sin salida que emprende. Es preciso que prosiga mintiendo, no puede salir de las intrincadas sinuosidades del tenebroso laberinto, sino regresando definitivamente a la verdad. Me vi forzada a decir a Monsieur Charrier que había tenido una niña siendo soltera. Le dije que ese era el secreto motivo al que había que atribuir la repugnancia por el matrimonio de que hacía gala. Esta confidencia tuvo como resultado hacerme amar aún más por Monsieur Charrier. Su alma era demasiado grande y demasiado delicada para no comprender con exquisita sensibilidad toda la desgracia que hay en la posición de una joven engañada y abandonada cobardemente por quien la sedujo. Comenzó a compadecerse y sintió por mí ese respeto que inspira un dolor verdadero e irremediable. Pero, después de haberme compadecido, la pasión que sintió le hizo nacer el sublime pensamiento de realizar uno de aquellos actos de abnegación que no se comprenden en nuestros días y que nuestra estúpida sociedad pone hasta el ridículo, porque no tiene sentido sino para sus intereses materiales, y es más fácil a su egoísmo ridiculizar la abnegación de imitarla. Monsieur Charrier concibió el proyecto de devolverme a la sociedad de la que me veía excluida, ofreciéndome la protección de su nombre. Ante esta propuesta hecha con una generosidad que está por encima de todo elogio, me sentí penetrada del más profundo agradecimiento hacia él,
y al mismo tiempo retrocedí de espanto ante la idea de las consecuencias que podía tener tal mentira que me había visto obligada a decir. Y así, cuando Monsieur Chevrier se ofreció a casarse conmigo, escondí mi cabeza entre las manos sin atreverme a responderle, pues temía dejarle leer en mi fisonomía lo que ocurría en el fondo de mi alma. Estuve largo tiempo sin poder encontrar una palabra. Me posternaba en pensamiento ante semejante amor y después, al pensar que jamás podría participar de este amor celestial, vertía lágrimas de desesperación. Monsieur Chevrier sufría con mi silencio. Lo rompió y me dijo: «Señorita Flora, si le es imposible contestarme sí o no, míreme. Sus ojos son tan expresivos que adivinaré con facilidad su pensamiento». Mi pobre amigo, es justamente con el fin de evitarle este nuevo dolor que no me atrevo a mirarlo. ¿Rechaza, pues, el amor de su viejo amigo? La amo bastante, sin embargo. Sabría, le dije, reclinando mi cabeza sobre su pecho. Su amor me parece demasiado grande, demasiado generoso. Temo que no sea sino un momento de locura. Flora, en este momento no piense usted en lo que dice. Su respuesta es la del mundo, pues así como me juzgarán en esta sociedad que se vanagloria en ser civilizada. Pero, hija mía, no he terminado mi proposición. No le ofrezco ir a vivir a Burdeos, a Lorraine o aún a París. En aquellas ciudades tan vanas por sus perfecciones se nos señalaría con el dedo. A usted porque ha tenido la desgracia de ser engañada por un hombre lo bastante cobarde como para abandonarla, y a mí por haberme elevado sobre miserables prejuicios y porque, amándola con un amor verdadero más poderoso que la vana opinión del mundo, me había casado con usted. Como si la primera obligación de un hombre de honor no fuese la de casarse con una mujer a quien ama, para adquirir el derecho de protegerla y defenderla, lo que no puede hacer con un amante. Querida Flora, nos quedaremos en América, Valparaíso, si la ciudad le gusta, en Lima, si lo prefiere, en las costas de California, que son tan hermosas, en los Estados Unidos, en las Indias, en la China, en fin, donde usted quiera. Amo Francia, aún más a mi anciano padre, pero con usted, Flora, no temo sentir ningún vacío. Amiga mía, la amo tanto que en el lugar más árido, si usted lo escoge, me parecerá un paraíso. El amor verdadero tiene un lenguaje, un son de voz, una mirada y una expresión tan propios que ningún otro los podrá imitar. Miré a Monsieur Chevrier y comprendí que realmente me amaba. Este descubrimiento produjo en mí un arranque de embeleso, pues el amor, tal como yo lo comprendo, es el Espíritu de Dios. Toca a nosotros mortales atados a la tierra adorar esta divina aparición. Mas a ese arranque de gratitud sucedió la horrible desesperación que nacía de mi posición. Yo unirme a un ser de quien me sentía amada. Imposible. Una voz infernal me repetía con una risa burlona: «Tú eres casada con un ser despreciable, cierto, pero encadenada a él para el resto de tus días, y no puedes sustraerte a su yugo. Pesa la cadena que te hace su esclava, y ve si mejor que en París la puedes romper». Creí que mi frente iba a estallar. Estaba sentada sobre mi lecho, y Monsieur Chevrier se hallaba cerca de mí. Atraje su cabeza sobre mis rodillas con intención de hablarle. Iba a revelarle toda la verdad, pero mis lágrimas me sofocaron. Cayeron en abundancia e inundaron su rostro. Monsieur Chevrier no podía comprenderme. Veía en mí un dolor que se desbordaba y sentía al mismo tiempo que lo amaba con el más sincero afecto. Le rogué que me dejara. Me sentí incapaz en contener los sollozos y temía ser oída por mis vecinos. Le supliqué que me quisiese siempre y le pedí concederme 2 días para reponerme de la agitación producida por esta conversación. A juzgar por el ofrecimiento que Monsieur Chevrier acababa de hacerme, no podía ya dudar de que me amaba con sinceridad y vehemencia, como toda mi vida había ambicionado serlo. Pero ¡ay!
Ese amor tan puro, tan abnegado, en el que todavía podía encontrar la felicidad, llenaba mi corazón de amargura y de desesperación, pues me hacía sentir con todo su horror el indigno matrimonio que me habían obligado a contraer. Permanecí durante 2 días en una incertidumbre de las más penosas. A veces estaba casi decidida a ceder mi inclinación y decir a Monsieur Chaury toda la verdad sobre mi posición, mas la reflexión venía pronto a reprimir esa propensión de mi franqueza. Todas las consecuencias posibles se presentaban a mi espíritu. Me imaginaba a Monsieur Chaury rechazándome como los demás lo habían hecho. Me veía sola, abandonada, presa de mi desesperación. Retrocedía, lo confieso, ante este aumento de dolor que temía no poder soportar y que podía ser el resultado de una revelación indiscreta. En mi inquietante perplejidad, me vino el pensamiento de hacer hablar a Monsieur David sobre Monsieur Chaury, a fin de conocer un poco más su carácter y también para saber, por medio de él, que conocía tan bien el mundo, muchas cosas que yo ignoraba y de las cuales sentía necesidad de estar informada. Monsieur David era siempre muy amable conmigo cuando yo quería conversar con él, aunque se mantenía constantemente en un tono de reserva y de ceremonia que conservó hasta los últimos instantes del viaje. Una tarde Monsieur David vino a mi camarote a charlar conmigo mientras Monsieur Chaury estaba de guardia. Entablé la conversación sobre el amor y la amistad, para de allí llegar a nuestro amigo Monsieur Chaury. ¿Cree usted, señor, que hay en la naturaleza hombres que sienten un amor puro, libre por completo de todo interés personal y con abnegación absoluta? Señorita, estoy convencido que no. Mujeres y hombres buscamos la belleza, la riqueza o el talento, por los goces que esperamos de ellos, y no amamos sino en proporción de lo que nos da el objeto amado. Dios mío, siempre tiene usted respuestas tan áridas y desoladoras. ¿Le gustaría a usted más que le engañase? Siento la más sincera adhesión hacia usted para consentir eso jamás. Usted es la única mujer por la que mi estimación ha aumentado a medida que la voy conociendo. Antes de encontrarla no me figuraba que pudiese existir una persona tan realmente buena. Usted me reconcilia con la especie humana y concibo que se la ame sin esperanza de retribución. Pero, querida señorita, usted es la excepción y la excepción confirma la regla. Y bien, admito que tenga usted razón, que el amor sea en efecto un sentimiento egoísta, y creo con usted que es lo más general, pero sucede lo mismo con la amistad. Este efecto no existe independientemente de todo interés. En verdad la admiro. A los 26 años creer aún, con ese candor de niño, que existe la amistad entre los hombres. Ay, ¿qué señor niega usted? Querida señorita, no se sonroje así. No me mire con sus ojazos llenos de ira y de desdén. Le repito, la quiero como si fuese usted mi hermana, y aunque tenga que hacerla sufrir, tendré el valor de ilustrarla. Sepa, pues, niña, como es usted todavía, que la palabra amistad que se encuentra en todos los libros, en todas las bocas, designa un sentimiento ideal que jamás ha existido entre los hombres. Ninguno de ellos lo cree, porque ninguno de ellos lo ha sentido, y nadie ha comprobado su existencia en algún otro ser. Las mujeres tienen entre ellas demasiados motivos de rivalidad para poder amarse de una manera desinteresada. Sus relaciones con el otro sexo, cuando no tienen amor por base, están fundamentadas sobre el interés, y el total de sus afectos son transitorios como las causas que los han hecho nacer. En cuanto a los hombres, nunca sienten amistad hacia las mujeres y no las aman sino por amor, ni se unen a ellas sino por interés. Entre ellos se buscan o se dejan según el interés que el momento determine, y la amistad, tal como los poetas y los filósofos nos la describen, es una trampa tendida a la credulidad. Es una palabra cuya vacuidad se encarga de hacernos conocer la sociedad. Ay, señor, su misantropía le vuelve muy injusto y le hace calumniar a la especie humana. Le afirmo que creo en la existencia de la amistad. Señorita, la expresión de su fisonomía y el acento de su voz me prueban que la amistad existe en su corazón. Pero se lo repito, es usted una excepción, y me parece que hablamos de la raza humana. Entonces, señor, esta gran amistad que usted profesa hacia Monsieur Chaury no es más que una vana ilusión.
Esta pregunta, señorita, es muy delicada. A usted sola le responderé, dándole por ahí una prueba irrecusable de mi adhesión. Xavier es la persona a quien más quiero en este mundo. Sin embargo, al principio de esta amistad descansa por entero en las ventajas que yo encuentro en la asociación que he formado con él. Es lo mismo que él siente con respecto a mí. Miré a Monsieur David con una emoción que le hizo conocer cuánto sufría. Me tomó de la mano y me dijo con cariño: ¿Qué quiere, mi querida señorita? Hay que tomar el mundo como es. Pero desearía, así como le dije en la playa, verla conocer este mundo en medio del cual está usted destinada a vivir, para que evite ser engañada, desconocida y hasta ridiculizada, y que en definitiva se sienta desgraciada. Su candor será tomado por hipocresía, se servirán de usted como de un instrumento, y será usted abandonada cuando ya no pueda ser útil. El dolor entrará entonces en su corazón bueno y sensible, se abandonará usted en él con toda la violencia de su imaginación. La desesperación se apoderará de usted y gastará en la lucha por continuas decepciones esa riqueza de temperamento con que la naturaleza la ha dotado. Agradezco sus advertencias y sus consejos, mi querido señor. Creo con usted que es un gran error no conocer el mundo y, por muy penoso que sea su estudio, le prometo dedicarle en adelante una atención esmerada. Esta es una necesidad de la que hay que resolverse. Las razones que acaba usted de darme para determinarme a ella me hacen presentir cuán doloroso es para el corazón adquirir este conocimiento. Pero, Dios mío, cuán seca e insípida debe parecer la vida a los seres que han llegado al punto de considerar todos los afectos del alma como otras tantas ilusiones. Lo sería en efecto, si nuestro globo no tuviese sino los hombres por habitantes. Pero también está poblado por animales de toda especie, cubierto con una variedad de plantas y cubre brillantes metales en sus entrañas. Además, los mares en que está rodeada la tierra y el cielo nebuloso o brillante de estrellas ofrecen a nuestra admiración los más imponentes espectáculos. Con una inteligencia como la suya, ¿qué necesidad tiene del afecto de los hombres para ocupar sus pensamientos? ¿A usted le gusta dibujar el paisaje? Pues bien, encontrará en la satisfacción de este gusto una fuente inagotable de gozos. Animará sus cuadros poniendo animales que puede escoger entre aquellos cuyos instintos ha observado, y tendrá así la oportunidad de representar las cualidades que usted busca en vano entre los hombres, pero cuyo modelo se le ofrece en los animales. Podrá también estudiar el inmenso reino vegetal y hará cada día nuevos descubrimientos en la organización de las plantas, en sus costumbres y su utilidad. Créalo, señorita, la naturaleza encierra bastantes tesoros para ocupar todas las facultades del ser inteligente, para que su alma esté encantada y sin sentir la más leve necesidad de interesarse en los miserables y pequeños dramas de los hombres. Esta última respuesta de Monsieur David mostraba que primitivamente había habido en el corazón de este hijo de Dios algo bueno y hermoso, pero la maldad de los hombres había ahogado en él los gérmenes de las virtudes. Todo acto de abnegación le parecía un absurdo, y en lugar de ser útil a sus hermanos, amándolos, no vivía más que para admirar las maravillas de la naturaleza. Esta conversación nos arrastró más lejos de lo que pude pensar. Dieron las 12 de la noche antes que me fuese posible hablar de Monsieur Xavier. Este bajó de su guardia y al encontrar a Monsieur David en mi camarote, le mostró fastidio y le dijo cosas duras. No porque estuviese celoso de Monsieur David, sino porque temía que su amigo me hablase de cierta señora, Aimée, cosa que Monsieur David había hecho algunas veces. Monsieur Xavier se negó a quedarse a conversar conmigo. Respondió con brusquedad y cólera a la graciosa invitación que le hice. Es tan su mal carácter que, en su ira, es duro con sus mejores amigos, los hace sufrir y sufre él mismo durante días íntegros. En la noche no pude conciliar el sueño un instante. Repasaba en mi memoria la larga conversación que acababa de tener con Monsieur David. Los argumentos que me había dado para probarme que la amistad no existe me helaban el corazón. Además, apenas cerraba los ojos, un horroroso espectro, el implacable egoísmo, se presentaba delante de mí haciendo presa de todo cuanto podía alcanzar. La horrible visión me aterrorizaba y despertándome sobresaltada, repetía las palabras de Monsieur David.
La amistad no existe. Los hombres no aman a las mujeres sino por amor. Este pensamiento me desesperaba y sentía que ya no estaba en mi sentir alguna vez amor por nadie. En la exaltación febril que hacía latir mis arterias con violencia, me decía: sí, Monsieur David dice la verdad. Geoffrey nunca me amará con amistad, y si yo le revelo mi matrimonio, no me querrá con amor. Quiere que sea su esposa, no su amante. Desde el momento en que deba renunciar a la esperanza de casarse conmigo, conozco su delicadeza, huirá de mí. Ante este pensamiento temblaba de espanto. Sola, en medio del océano, nada debía temer con su amor. La nobleza de sus sentimientos me defendía contra sí mismo y su intrepidez contra todo otro ataque. Si nuestro navío se hubiese destrozado contra las rocas del cabo, estaba segura de que Monsieur Geoffrey me habría salvado y protegido, y su valor me hubiese hecho respetar. Si nuestro barco hubiese naufragado en pleno mar, estoy también segura que Monsieur Geoffrey me había llevado a la chalupa, dándome su último pedazo de galleta, su última gota de agua, alimentándome aún con su propia carne para conservar mis días. En fin, si nuestra nave se hubiese incendiado sin haber tenido tiempo de salvarnos, Geoffrey, consagrado por entero a su amor, me habría tomado en sus brazos y, como me lo dijo 100 veces, con una expresión del alma, para salvarme de la horrible agonía de las personas que se ahogan, me habría hundido el puñal en el corazón. Confesaré que retrocedí espantada ante el temor de que, al confesar a Monsieur Geoffrey toda la verdad, perdiese con su amor la poderosa protección que me ofrecía. El instinto de la propia conservación ha sido dado por Dios a todas sus criaturas, y cuando la vida está en peligro es permitido, según creo, usar para defenderse de los medios que la providencia deja a nuestro alcance. Tuve miedo del abandono. Mis días podían depender de la protección de otro ser, y me hacía al amor de Monsieur Geoffrey como el náufrago de la tabla que flota. Además, esperaba lograr que Monsieur Geoffrey comprendiera que mi amistad sería tan dulce como el amor de otras mujeres. No era orgullo de mi parte, procedía de buena fe, pero me engañaba por completo. Cuando me encontré a solas con Monsieur Geoffrey, me preguntó lo que había decidido sobre su suerte. «He decidido», le dije, «que usted será mi amigo toda la vida, mi excelente amigo a quien querré tiernamente». ¿Y nada más? Me preguntó con voz emocionada. ¡Ah, qué desgraciado soy!, continuó, dejándola caer la cabeza entre sus manos. Quedé largo rato contemplándolo. Las venas de su frente se hincharon. Se estremecía como uno que tiene movimientos convulsos. Todo en él anuncia un profundo pesar. Todo en él anunciaba un profundo pesar. Al verlo así, presa del dolor, pensaba en lo que me había dicho la víspera Monsieur David. Los hombres no aman a las mujeres sino por amor. Así son los hombres, me dije suspirando. Desdeñan la amistad de las mujeres. No quieren sino amor y las acusan de duplicidad cuando a ellos mismos conviene engañarlas. Las mujeres no ejercen ninguno de los empleos de la sociedad, no tienen para ellas sino un número pequeño de profesiones, tienen más que los hombres necesidad de relaciones de amistad. Pero si una mujer amante se halla en necesidad de implorar abnegación, el hombre a quien se dirige le exige amor y, sin inquietarse si ella puede o quiere dárselo, pone precio a los servicios de su amistad. Después de haber quedado mucho tiempo absorto en sus pensamientos, Monsieur Geoffrey salió de repente de ellos con un movimiento brusco. Su expresión era altiva, su sonrisa sardónica, su voz agria. Así pues, señorita, me dijo usted que no me ama. En efecto, consigo que el amor de un viejo lobo de mar como yo debe parecer muy ridículo a usted, acostumbrada a las elegantes maneras de los guapos jóvenes de París, que saben decir lindas frases pero que no sienten nada, o más bien, me equivoco, sienten miedo. Pues, ¿no me dijo usted que una noche cuando estábamos en la rada de la playa, que uno de ellos había tenido miedo de su amor? Geoffrey, usted me recuerda cosas que me desgarran el corazón. Perdón, señorita, caí en mi sencillez, que cuando una persona permanece impasible a la vista de los atroces dolores que causa, debe estar poco conmovida por un recuerdo. Ay, Monsieur Geoffrey, me hace usted sufrir.
Es injusto para conmigo y no me ama tanto como me lo asegura. Que no la amo tanto como lo aseguro. Pero sabe usted, Flora, que la amo más de lo que yo mismo querría. Si es cierto, deme una prueba. ¿Cuál? Dígala, estoy pronto a darlas todas. Bien. Ámeme con amistad. Es inútil pedírmelo. Usted sabe bien que yo soy su amigo y el de su hija, hasta mi último soplo de vida. Y ese afecto no tiene el poder de hacerle feliz como yo deseo tan ardientemente que sea. No. Chavrier, ¿qué diferencia hay entre los dos? Yo estoy feliz de la amistad que siento por usted. Mi dicha sería completa si un sentimiento de la misma naturaleza llenara igualmente su corazón. Pero veo con vivo dolor que jamás sentirá usted alguna alegría. Escuche, Flora. Si yo la quisiese menos, podría quizás engañarla, como a pesar de mi franqueza, me ha ocurrido más de una vez con otras. Pero dígame, ¿cree usted que un hombre de mi edad puede permanecer horas enteras sentado a su lado, como me sucede cada día desde 3 meses, sin enamorarse? Usted tiene que pensar que esto es imposible. Usted ve esas cosas relatadas en los libros, pero es mentira. Y usted, querida amiga, tiene aún sencillez como para creer en los libros. ¿Por qué no habrías de creerlo si me siento capaz de proceder tan bien como lo refieren ellos? ¿Quién sabe usted, querida, porque es un ser de excepción? Usted ha vivido desde su infancia entre lágrimas y dolores. La desgracia es un crisol en el que las almas nobles se purifican, mientras que yo he vivido en medio del tumulto del mundo, menos que David, sin duda. También he conservado un alma para amar y ¿cómo quiere usted, querida amiga, que no haya sido sensible a todos los encantos de su persona? Toda mi vida he deseado gozar de un amor que llame completo, el de un alma bendita unida a un físico agradable. He amado mujeres más hermosas que usted, pero privadas de corazón. Esas bellas estatuas se convertirán muy pronto en seres abyectos ante mis ojos. En cuanto a la última que atrajo mi afecto, no era hermosa. Quedé fascinado por la apariencia de ciertas cualidades que yo supuse en ella. Me engañó. Su ingratitud me ha hecho mucho daño. Ahora, gracias a usted, mi buena Flora, ya no pienso en ella. Amigo mío, aquella mujer le engañó porque quizá no quería más que su amistad y usted exigió de ella su amor. Querida Flora, usted es en toda circunstancia de una sencillez que me admira. Sepa pues, hija mía, que no hay amistad en el mundo. Solo hay interés entre los malos y amor entre los buenos. Luego, usted sabe que su viejo amigo Chavrier es menester colocarlo en esta última clase. Mi corazón se oprimió y repetí por lo bajo. David tenía razón. A la mañana siguiente y los demás días, Monsieur Chavrier regresó a mi camarote donde la conversación continuó en el mismo tono. Me mostró siempre un amor tan puro como verdadero, pero vi que tenía que renunciar a la esperanza de inspirarle solo amistad. No sé si nuestros compañeros de viaje repararon en las atenciones y cuidados afectuosos que Monsieur Chavrier tenía para conmigo. Su conducta era tan digna que, a pesar de sus largas y frecuentes visitas a mi camarote, estos señores me demostraban cada día más amistad y deferencia. A tal punto un amor puro es cosa respetable y ejerce influencia sobre aquellos que son testigos de él. Durante las rudas jornadas del cabo yo tenía a menudo que hacer el oficio de conciliadora entre mis compañeros de viaje, esos 8 hombres cuya dureza e irritabilidad envenenaban las menores palabras. Monsieur David tenía la grosera y burlesca costumbre de juntar siempre 4 o 5 juramentos o epítetos cuando se expresaba sobre las cosas o dirigía la palabra a las gentes que hacían el servicio. No hablaba de los peruanos sino con una retahíla de términos injuriosos. Monsieur Miota, que se molestaba con esto, no encontraba otro medio de vengarse, y excitando a su vez el mal humor de los 3 españoles, traduciéndoles las frases que probablemente amplificaba aún más. La vida de a bordo es antipática a nuestra naturaleza.
Al tormento perpetuo de las sacudidas más o menos violentas del balance, a la privación del ejercicio y de los víveres frescos, a la continuación de los sufrimientos que agrían el humor y vuelven irascibles los caracteres más dulces, hay que añadir el cruel suplicio de vivir en cuartitos de 10 a 12 pies, frente a 7 u 8 personas a quienes se ve por la tarde, por la mañana, por la noche y a todo instante. Es una tortura que hay que haberla soportado para comprenderla bien. Missy David se levantaba muy temprano para poder usar la mesa íntegra para afeitarse, peinarse y vestirse. Su toilette no se hacía sin ruido. Juraba, como para hacer temblar un ateo, contra el pobre grumete que en realidad era tan sucio como perezoso, pero que tenía solo 16 años y estaba casi siempre enfermo. Su estado reclamaba un poco de indulgencia y yo lo había tomado bajo mi protección inmediata. Missy David no se atrevía ya a golpearlo desde cierto día en que casi lo mata. Había yo intervenido y obtuve de Monsieur Chaufrier la prohibición expresa de que se tocara a este muchacho. Terminada su toilette, Missy David iba a la bodega a lanzar sus juramentos contra el teniente Manuel, que por negligencia dejaba todo en desorden. La perra Cora era el siguiente objetivo de su indignación. Después llegaba las causas generales y Monsieur David daba curso a su irritación jurando contra el mar y los vientos, el comercio y los hombres. Desacreditaba, sobre todo, con el obligado acompañamiento de injurias al Perú y sus habitantes. La voz de Monsieur David, los lloriqueos del grumete, las respuestas de Manuel, los gritos de la perra, todo formaba tal escándalo que los que se sentían en necesidad de sueño no podían dormir. Los oficiales que habían estado en guardia durante la noche se quejaban amargamente. Monsieur Chaufrier decía que jamás había oído tanto ruido a bordo en un barco. Monsieur Chaufrier apostrofaba entonces a Monsieur David en términos poco mesurados. Este respondía en el mismo tono. Se empeñaba la disputa y aumentaba aún más el estrépito que le había hecho nacer. Cuando daban las 9 se servía el desayuno. Acusados y demandantes se encontraban reunidos y la disputa se prolongaba. Desde el principio del viaje me había abstenido de presentarme a esta comida y después lo convertí en regla. Comía muy poco y estaba casi siempre enferma en la mañana, por lo que prefería levantarme cuando se había acabado el desayuno y todo el mundo estaba en el puente. Me encontraba entonces más libre para mi toilette y mis pequeños arreglos. Como mi camarote no estaba cerrado sino con persianas, oía todo lo que se decía y veía cuanto sucedía en la cámara sin que pudiesen notarlo. Esos 8 hombres reunidos durante el desayuno renovaban las recriminaciones con más fuerza y acritud que antes. Monsieur Chaufrier se quejaba en tono duro y seco, y sus quejas provocaban la ira de Monsieur Chaufrier contra Monsieur David, que hacía frente a todos con un aplomo imperturbable. «Hay que convenir, David», decía Monsieur Chaufrier, «que usted habría sido un excelente despertador. Verdaderamente admiro yo, viejo marino, la facilidad con que jura usted contra la tempestad. Sin embargo, no creo que ésta le moje los cabellos, pues si así fuera no estarían tan bien rizados. Me asombra que sus juramentos no corrijan a la amable perra de Chaufrier de hacer sus inmundicias sobre el puente, lo cual hace el servicio sumamente atrayente. Y también que no vuelvan más cuidadoso a nuestro grumete, aunque emplea toda la mañana en calentar agua dulce para jabonar sus blancas manos. Estoy sorprendido que no tengan más poder sobre ese buen Manuel. Parece, según he oído esta mañana, que no hace más caso de sus recomendaciones que la de las mías. Es una maravilla, David. Ciertamente puede atribuirse una gran parte de las tribulaciones que nos es preciso soportar en este querido mexicano. «Brie», decía Monsieur Chaufrier, «me mortifica que mi perra te disguste o te incomode. Le he dado a lavarte la orden de amarrarla en su tonel. ¿Por qué no me ha obedecido?» «Mi querido amigo, tu perra no me disgusta en lo más mínimo, pero te digo que a bordo de un barquito donde no se puede dar 4 pasos, no es agradable tener entre las piernas durante la maniobra a un gran diablo del perro como tu Cora. Uno de estos días nos hará quebrarnos el cuello». «Pero antes de zarpar te pregunté si la querías. Y consentiste». «Mi querido amigo, debes pensar que si cada uno de nosotros tuviese a bordo un animal a su gusto, mono, ardilla, loro u otro cualquiera, todos estos lindos animales harían de tu nave un infierno insoportable. Pero basta ya, no hablemos más». «Estoy contento de lo que dice Briet»,
Usted ve, Charrier, no soy el único en quejarme de su perra. David, usted es un imbécil y un egoísta. Mi perra puede incomodar a Briette, pero no usted, que va al puente solo a fumar un cigarrillo. A usted que está en el muelle mente acostado a las 8 de la noche, cuando no tiene que conversar con la señorita Flora. ¿Qué incomodidad puede causarle Cora? Veo, mi querido David, en el fondo de su pensamiento. Usted quiere, por medio de mi perra, desviarnos de la conversación que había comenzado Briette. Pues bien, vuelvo a ella. Interpelo a todos estos señores para que nos digan ni si sus perpetuos juramentos y su alboroto de todas las mañanas no les incomoda más de lo que puede hacerles Cora. En cuanto a eso, respondía Monsieur Brie, Sabrié tiene razón. Estoy seguro que Monsieur Miota y don José son de la misma opinión. Confieso, decía Monsieur Miota, no es muy agradable ser despertado a las 6 de la mañana por el alboroto de Monsieur David y oír tratar a los peruanos de ladrones, de tunantes, de malvados, de bandidos. Decía burlonamente Monsieur David. Ahí está Monsieur Miota con sus susceptibilidades peruanas. Pero mi querido señor, usted sabe bien que cuando habla así de los peruanos, excepto a usted, a su familia y a todas las familias no honorables. Hablo de los peruanos que son ladrones, tunantes, bandidos. Pero no me negará usted que los hay en su país como los hay en Francia, en Inglaterra y en fin, en todas partes. Pues ahí donde hay ladrones, el uno trata de engañar al otro. Señor, como es en términos generales, en que habla de los peruanos, usted ataca a todos mis compatriotas. Pero mi señor Miota, usted no conoce a sus buenos compatriotas. Usted dejó su país a la edad de 16 años. No niego que hay ahí, como en todas partes, familias muy respetables, como la suya y la señorita Tristán, y muchos más, pero les repito, la mayoría de los habitantes son ladrones. Sabe usted bien, señor David, que si debiéramos creerle nos consideraríamos aquí como otros tantos ladrones, bribones y malvados, ¿y no sería eso muy tranquilizador para la asociación que hemos formado? Por Dios, Briette, no le das caso a lo que dice David. ¿No ves que su placer, su más grande placer después de haberse acicalado y de haber fumado decenas de cigarrillos es de vociferar contra los hombres? Y como el amigo David, con todo su espíritu, es, a mi modo de ver, muy bruto, está en constante contradicción con sus principios. Amigo mío, cuando se detesta a los hombres, se vive en los bosques con los animales, y no como usted, que no puede estar ni un instante sin compañía. Sobre este tono se entablaban casi todas las conversaciones del desayuno. En cuanto me levantaba, Monsieur Miota venía a darme las quejas. Trataba de hacerme participar de su indignación, demostrándome que Monsieur David me insultaba junto con la nación peruana. Yo lo calmaba lo mejor posible y le hacía prometer que no respondería a una palabra de Monsieur David. Cesario, de carácter orgulloso y violento, estaba furioso. Azuzaba a su tío, así como a Fernando. Formaba proyectos de venganza contra Monsieur David y era necesario que yo ejerciera toda mi influencia sobre él para impedir que ese niño hiciese alguna escena. Conversaba con menos frecuencia con Monsieur Briette, pero cuando esto sucedía me llegaba a decir que nunca más formaría una asociación y que en su vida pondría los pies a bordo de un navío en donde el capitán olvidaba, al no hacerse respetar, el primer deber que le incumbía. Cuando daban las 3 de la tarde, Monsieur David venía a mi camarote a preguntarme cuáles eran los 2 platos de conservas que prefería para la comida. Durante todo el curso del viaje no faltó un día a esta deferencia, pero era tan astuto que tenía la mayor habilidad para hacerme escoger siempre los platos que le convenían, sin inquietarse si les convenía a los demás. Yo aprovechaba esa visita para regañarle por su conducta de la mañana. Querida señorita, perdóneme hoy. Le prometo que en adelante juraré mucho menos. Le doy mi palabra que creía que estaba dormida. Usted sabe que yo nunca juro delante de usted. Pero, mi querido David, ¿por qué acumula usted tantos juramentos? Uno solo vale por 1000. ¿Y qué significa esa retahíla de epítetos que usted lanza? Si el grumete los mereciera todos, ¿sabe usted que sería un ser extraordinario?
En nombre del cielo, por consideración a nosotros, conténtense con un solo juramento y un solo epíteto. No grites durante 1 hora, pues todo lo que dice no hace al muchacho más limpio y en cambio nos despierta y nos hace daño. Señorita, ¿me permitiría decirle que es usted quien echa a perder al grumete? Este tunante se siente sostenido por usted y por Chafría, que hace todo cuanto usted quiere, y ya ve cómo marcha todo aquí. Encuentro, señor, que todo marcha aquí tan bien como es posible que suceda a bordo de un barco pequeño e incómodo como el nuestro. Usted es duro con un niño que siempre está enfermo y de constitución débil, y que sin embargo sirve a 9 personas con poca inteligencia, es cierto, pero con una gran suma de buena voluntad. Con su sistema de indulgencia todo se encuentra bien, pero confieso que no lo adopto. Sin el temor no puede uno hacerse obedecer y ese bribonzuelo de grumete. Y sus epítetos contra los peruanos. ¿Cree usted que Monsieur Miote y yo podemos estar satisfechos de oír tratar así a nuestra nación? Pero, señorita, usted es francesa. Yo nací en Francia, pero soy del país de mi padre. Es la casualidad lo que nos hace nacer en un lugar o en otro. Mire mis facciones y dígame a qué nación pertenezco. Coqueta. Me hace esta pregunta para que le diga un piropo sobre sus lindos ojos y sus hermosos cabellos andaluces. Monsieur David, debe usted saber ya mejor que nadie cuán poco sensible soy a los cumplimientos. ¿Trata usted de escapar a mis amonestaciones? Se lo repito por 20ª vez. Monsieur Miote está profundamente herido por la manera como habla usted de los peruanos delante de él. Puede usted creerme, señorita, que mi intención nunca ha sido la de insultar a Monsieur Miote y menos usted. Cuando usted y él se conozcan a los peruanos, dirán, David tenía razón. Querida señorita, usted sabe cómo le estimo. He oído muchos elogios sobre su familia. Su tío Pío es un hombre muy respetable, según dicen, pero le aseguro que los peruanos en masa son los más viles pícaros que se puede uno imaginar. ¿Y si es así, señor? ¿Cómo se ha quedado 10 años en ese país y por qué regresa a él? Porque hay dinero por ganar. Pero hay ingratitud en hablar mal de gentes que le permiten hacer su fortuna. Ah, valiente mérito que tienen. Les vendí mis mercaderías al precio en plaza. Si las compraron fue porque las necesitaban. No veo por qué razón habría de tenerles agradecimiento. Ay, Monsieur David veía el interés como único móvil de los hombres. No podía, pues, ser accesible al reconocimiento. Me parece, después de todo, que tenemos que demostrar benevolencia al país en donde hemos encontrado protección para nuestras personas, nuestros bienes y nuestro trabajo. Si Monsieur David hubiese sido consecuente con sus principios, no habría acusado a la probidad de los peruanos y, si hubiese tenido filantropía, habría deplorado su ignorancia. Llegaba la hora de la comida. Todos se habían acicalado ligeramente y la conversación durante ella tomaba distinto giro que la del desayuno. Alegres o tristes según el viento, cuando estábamos en buena ruta y el vaivén no era muy fuerte, la charla se hacía muy entretenida y estaba llena de salidas de ingenio. Mrs. Chafrier salía de su cabina frotándose las manos. ¡Vamos, vamos! Amigos míos, paciencia. Nuestro tiempo de miseria toca su fin. Señorita Flora, estamos en ruta y hacemos 8 nudos. Puede venir a la mesa sin temor que la sopa se derrame sobre usted. El mar está tranquilo como una niña con los ojos azules. Vamos, Monsieur Miote, un poco de valor. Dentro de 8 días estaremos en Valparaíso. ¡Qué felicidad, señores! Hagamos algunos proyectos de gula para que esto nos ayude a engullir este buey salado y los frijoles que maese David nos hace poner todos los días en la mesa. Señorita Flora, ¿qué comerá usted en el primer día de nuestra llegada a Valparaíso? ¡Ay, café con crema, naranjas y helados! ¡Peste! Va a engordar mucho con ese alimento. ¿Y usted, señor Miota? Yo, alcachofas con salsa, ensalada y huevos a la nieve. ¡Bravo! Le predigo que con ese régimen, señor Miota, conservará por mucho tiempo su figura de Cristo. ¡Qué gusto tan singular tienen ustedes los peruanos! ¿Y tú, Briet? Yo me regalaré con buena mantequilla fresca y una botella de buena cerveza. Ese Briet puede ir a California, pero siempre es bajo bretón. ¿Y usted, David?
Yo me haré servir una buena pierna de carnero, un pavo, riñones en champaña, un fricasé de pollo con cebollas y después algunos platos de legumbres frescas, fruta. En realidad David se creería que se le ha hecho ayunar aquí durante 3 meses con la manera como proyecta atracarse. Por mi parte me contentaré con una cabeza de ternero, una perdiz con coles y algunas manzanas. Durante los postres, la conversación versaba sobre política, los viajes o los lugares preferidos de manera especial por cada uno de aquellos señores. Monsieur Chauvrey era republicano, Monsieur David legitimista y Monsieur Brie bonapartista. Monsieur David, con su tono pedante y contundente, hacía rabiar a Monsieur Chauvrey ridiculizando su partido. Se dirigía a Monsieur Brie en los términos más burlones sobre su difunto emperador. Sí, señor David, decía Monsieur Brie, sostengo que el emperador está más vivo que su viejo espantajo. El espíritu de Napoleón sobrevive en los franceses, en tanto que sus 3 reyes jesuitas, padre, hijo y nieto que cazan en Alemania, se han hundido para siempre. Brie, te equivocas, replicaba Monsieur Chauvrey. Desde 1816 has salido de Francia e ignoras los cambios que se han operado en los espíritus. La juventud ahora no aceptará ya un emperador ni nada que se le parezca. Ya no considera a Napoleón, a pesar de toda su gloria, sino como un tirano que oprimió la República, tal como había establecido la Constitución del año 3. El pueblo de 1830 quiere libertad. Qué curioso es este Chauvrey con su libertad, decía Monsieur David. Se llena la boca cuando pronuncia la amada palabra libertad. Chauvrey, ¿quiere usted su gorro frigio? Haría un magnífico efecto sobre su casquete de seda negra y su gruesa chaqueta tejida. Chauvrey, señor David, no son las bromas repetidas desde hace 40 años por las viejas matronas del barrio de Saint-Germain lo que impedirá el progreso de la nación. Cuando se formaba la opinión de los alnoles de Versalles, concibió la importancia que debían tener los cuoldibletos sostenidos por los grandes señores y las prostitutas de la corte. Pero este buen tiempo ya pasó. Los hijos de los antiguos cortesanos se ríen entre ellos de los chistes de sus padres sin que nadie más les preste atención. David, concibo que en efecto los razonamientos de los banqueros y los tenderos sobre política sean mucho más divertidos. Las frases de sus periodistas y sus oradores de tribuna son de una necedad para morir de risa. Paul Louis Courier tenía razón. Es en verdad un gobierno recreativo. Briet. En el tiempo del emperador no existían todos estos charlatanes. Chauvrey, no soy más que usted partidario del gobierno que nos rige. No habrá felicidad para nosotros sino cuando estemos en la República. Briet. No seremos felices sino cuando tengamos un amo que sepa hacerse obedecer como el gran Napoleón. David. Briet, si habla usted siempre en forma tan oportuna, estaré con más frecuencia de acuerdo con su opinión. Chauvrey. Pero ¿cuál es, pues, su sistema de gobierno? Monsieur David, a quien le agradaba oír primero a su antagonista, respondía con la misma pregunta. ¿Cuál es el suyo, Chauvrey? Monsieur Chauvrey entraba entonces en grandes detalles sobre la organización de su república. Pero como yo no soy publicista, confieso que prestaba poca atención a esta parte de la conversación. El sistema consistía, según yo podía comprender, en hacer distribuir todos los empleos por el pueblo y en hacer que todos los individuos estuviesen capacitados para desempeñarlos. Terminaba diciendo: espero, señor David, que va a decir que mi organización republicana está calcada sobre la de los Estados Unidos, mas los resultados obtenidos en aquel país no deberían animarnos a adoptarla en nuestra patria. David. ¿Cómo es posible, mi querido Chauvrey, que incurra usted en semejante desvarío? ¿No ve que los 10 millones de población de los Estados Unidos ocupan un territorio más extenso que los 30 millones de población francesa? Por consiguiente, en Francia la propiedad tiene mayor importancia y menor el individuo. Además, qué hermoso país para habitar los Estados Unidos. El obrero es de una insolencia que subleva. No puede uno hacerse servir en ninguna forma. La voluntad de un populacho sin freno hace la ley, hasta el punto que el individuo que le desagrada no está seguro. Allí se ve incendiar las iglesias católicas en virtud de la libertad de culto, matar a la gente de color en nombre de la igualdad de la ley y tener a 3 millones de negros en esclavitud por respecto a la libertad individual. ¿Verdad, mi querido Chauvrey? Debería usted escoger mejor sus modelos.
Yo viviría más a gusto en Turquía y no en sus países de libertad. Chabri. Sé que usted prefiere los países donde el pueblo es servil, donde el hombre que tiene bienes es todo y el proletario es nada porque pertenecen a la primera de las dos clases y le gusta que lo adulen. Pero la cuestión es la de saber y si el mayor número se encuentra mejor. En cuanto a mí, nunca comprenderé la justicia que hay en sacrificar el bienestar de 24 millones de proletarios para el mayor provecho de 3 o 4 millones de propietarios. David, ¿qué entiende usted por justicia? Chabri, estoy admirado por su pregunta. La justicia, tal como entiendo, es la regla que Dios ha puesto en nuestras almas y que ni salvaje ni el hombre civilizado pueden desconocer. David, amigo mío, en todas partes se considera por justo o injusto lo que es conforme o contrario a la ley del país o de la voluntad de quien hizo la ley. El mejor gobierno es para mí aquel que ofrece más ventajas. Chabri, es la respuesta de un ateo y de un egoísta. David, sus planes de gobierno, soñados por otros antes que usted, no han podido ni podrán triunfar jamás porque somos, en Francia, más egoístas que en cualquier otro país, y como no creemos en dogmas religiosos, la religión no es para nosotros ningún freno. Brett, el mejor gobierno fue organizado por el emperador. Francia no puede ser feliz después de las humillaciones sufridas y con los límites que le han dejado. La gloria es necesaria a su felicidad. Chabri, ¿no ves, Briet, que bajo el gobierno de uno solo el despotismo se acrecienta con la extensión del territorio? Puesto que has vivido en China, debes haber visto el ejemplo de cuanto digo. Briet, pero la China no está mal gobernada. Los mandarines son obedecidos como los comandantes a bordo de nuestros buques de guerra. El país está bien cultivado, hay canales en todas las direcciones y los chinos hacen en materia de industrias cosas que a nosotros nos costaría mucho trabajo imitar. Chabri, Briet, no somos chinos y no soportamos ser gobernados como ellos. Parece, David, que no cree usted en el progreso, pero en definitiva, ¿qué gobierno desearía usted para Francia? David, efectivamente no creo en el progreso, en el sentido en que usted lo entiende, sino más bien en el del que los vicios de nuestra naturaleza, a naciones como los hombres. Al envejecer, los preceptos de la moral tienen menos influencia sobre ellas, y de ahí por qué los pueblos se inclinan, a medida que envejecen, a reformar la autoridad. El gobierno que convendría a Francia es aquel establecido por el tiempo, el cual se desplomó, no porque sus instituciones estuviesen carcomidas, como las gentes de la opinión que usted repiten sin cesar, sino que fue demolido porque quienes obtenían más ventajas de aquel gobierno tuvieron el inconcebible extravío de abandonar su cuidado y favorecer a los demoledores. Chabri, si no fuese un ateo, David, usted vería el dedo de Dios en este gran acontecimiento. David, Dios se inclina hacia los grandes ejércitos. Dios abandona a los débiles y a los imbéciles. Chabri, ¿cree usted, pues, que nuestras antiguas instituciones eran buenas aunque se hayan derrumbado? Pero actualmente, ¿quiere usted poner en su lugar algo de lo que existe? David, si Napoleón hubiese sido legítimo, habría resuelto el problema. Chabri, ¿querría entonces un gobierno imperial? David, quiero decir que si Napoleón no hubiese estado maniatado por sus antecedentes, si para dominar a los revolucionarios no se hubiese visto forzado a dar curso a su ambición, haciendo guerras perpetuas, y si, en fin, hubiese sido dado a un usurpador poder hacerlo, él habría restablecido por completo las antiguas instituciones a las que las suyas, con nombres diferentes, se parecían cada día más en el fondo. Y no habría tenido la insigne locura de Luis XVIII, a quien al encontrar la comedia demasiado corta quiso empezarla de nuevo, y sin tener en cuenta la suerte de su desgraciado hermano, exhumó la soberanía del pueblo para ponerla frente a la que acababa de recuperar. Chabri, pero vamos al grano. ¿Qué gobierno quisiera usted en la actualidad? David, acabo de decirlo. Quisiera que se restableciese, con las modificaciones aprobadas por la experiencia, la antigua forma de gobierno. Desearía ver las provincias administradas por intendentes, bajo el control de las asambleas provinciales, las cuales serían nombradas por los grandes propietarios y las corporaciones. Desearía que el gobierno se descentralizara y que cada provincia fuese dueña de decidir sobre sus propios problemas por medio de su asamblea. Quisiera, en fin, que se acabara con el gobierno charlatán y se enviara a sus casas a nuestros muy queridos diputados, así como esa mascarada de cámara de los pares. Chabri, ¿no querría usted la libertad de prensa?
David. Sí, pero para las tarjetas de visita únicamente. Sabré. ¿Y a quién podría usted por rey? ¿Al duque de Burdeos o a Luis Felipe? David. Creo que en el principio la legitimidad consagrada en la persona de Enrique V sería una garantía para la tranquilidad presente y futura. Briet. Sí, una garantía de tranquilidad como lo fue Luis XVIII huyendo a Gante ante la aproximación del gran Napoleón, quien con 800 hombres solamente se propuso expulsarlo. Una garantía de tranquilidad como lo ha sido Carlos X, a quien 50.000 hombres no pudieron sostener sobre el tono en presencia del pueblo sublevado y que ahora caza en las selvas de Alemania con el héroe del Trocadero y Enrique V, el candidato de Monsieur David. David. Habitarum di quoque silvas. Chabrie. Cada cuba huele al vino que tiene. Ese demonio de David es siempre pedagogo. No puede olvidar que fue profesor de idiomas y no puede perder la costumbre de escupir su latín a cada paso. Briet. Si es algo bueno, ¿podría usted traducirlo para todos nosotros, pobres diablos, que no hemos tenido los medios de estar en el colegio Bonaparte? ¿No es ese el colegio donde aprendió usted su latín? Chabrie. Y todavía gratis. ¿Por qué, pues, David, su padre, no se hizo dar un título de varón bajo el usurpador? David. ¿Porque no tenía necesidad de él? Chabrie. Sin embargo, tenía necesidad para arrastrar su carroza del puesto otorgado por el emperador. Mira que no haya aprovechado la ocasión para agregar algo a su nombre, para que el correo por lo menos se le pudiese distinguir al peluquero de la esquina. Briet. Pero, Monsieur David, ¿no se llama Monsieur de la Corbusière y sus hermanos de Thiailly? Chabrie. Dios mío, sí, Briet. Y si la inocente fantasía te seduce, no te costará muy caro satisfacerla. No tendrás más que emplear el mismo procedimiento. Comprar en Bretaña solo media fanegada de bosque, la bautizas con un nombre sonoro y la unes con la noble partícula al honorable nombre que tu padre te dejó. Briet. ¿Y qué ganaría yo con eso? Chabrie. ¿Lo que ganarías? Pero es muy sencillo, Briet. Ganarías lo que gana David, ser otro imbécil de quien poder burlarnos. David. Chabrie, si hago mal en hablar latín a quienes cuando mucho hablan francés, dudo que usted proceda más cuerdamente al responder a mis razonamientos con tonterías. Chabrie. ¿Y quién es el santo que tendría la paciencia de responder de otro modo a la vanidad y el absurdo de que usted hace alarde? ¿Es preciso ser tan necio como un rey legítimo destronado para venir a ponderarnos al viejo gazmoño y a la madre desvergonzada de su Enrique V? Hay que ser un extravagante para firmar con el nombre ridículo de la Corbusière en una carta en la cual no se trata sino de gros de Nápoles, de telas y de blondas. Como deben reírse los comerciantes cuando reciben semejantes epístolas. Ahora que nuestra sociedad tiene carácter público, le declaro, David, que no quiero que firme nuestras cartas de comercio con el endemoniado nombre feudal. No quiero que el ridículo recaiga sobre mí. David. Chabrie, es usted tan brutal que no se puede hablar de nada con usted. Chabrie. Tengo el valor de ser franco con mis amigos porque quisiera verlos corregirse de sus defectos, pero usted tiene demasiado amor propio para reconocer los suyos y llama brutalidad a la franqueza. Además, si yo señalo sus absurdos defectos es porque otros pueden percibirlos igualmente y no quiero ser ridiculizado en la persona de mi socio. Todavía es tiempo de corregirse. No le han echado raíz, pues en el fondo es usted menos necio que como hubiesen querido verlo sus grandes y poderosas primas del barrio de Saint-Germain. La mitad del mundo se ríe de la otra mitad. Es un adagio muy cierto. Pero como cada uno de nosotros tiene sus defectos, nadie puede tener el derecho de ofenderse por los de otro, y la franqueza, para producir buenos efectos, no debe tener acritud ni violencia. Monsieur David debía necesariamente sentirse herido por la franqueza expresada con esa virulencia. Monsieur Chabrie tenía más bien el aire de quererlo desafiar, y no el de tratar de corregir su vanidad al mostrarle su ridiculez. En cuanto al resultado de las discusiones, pobre David,
A pesar de su imperturbable aplomo, tenía que luchar contra los dos marinos, y era siempre derrotado. Joffre con sus fogosas salidas, Briette con la acre verdad de sus observaciones, aplastaban a Monsieur de la Coursière y disfrutaban de sus brillantes palabras, de su latín y de todo el aparato de sus frases pedantes o sofísticas. Cuando se veía en una posición desesperada, cambiaba con admirable destreza el curso de las ideas de sus dos interlocutores. Conducía a Briette a sus viajes y a Joffre a l'Orient. Briette era el único que podía hablar de la China. Había permanecido algún tiempo en aquel inmenso imperio y, como ningún otro de los de a bordo había ido, no tenía contradictores. Se le escuchaba y la irritación se calmaba. La conversación sobre l'Orient era más borrascosa. Monsieur Joffre tenía el defecto de ser regionalista. Su vida de viajes no había disminuido en nada un amor exclusivo por su ciudad natal. A sus ojos nada era bueno ni estaba bien hecho como en l'Orient. Y citaba l'Orient a cada paso. «Nos va usted a probar», decía Monsieur David, «que l'Orient vale más que París, ¿no es eso?» «Sí, se lo probaré. Primero, se come mejor. Después, las mujeres son más bonitas, bailan con más gracia. En fin, solo en l'Orient donde canto realmente bien, porque solo allí me saben acompañar con método». «Pobre hombre, qué gracioso es usted con su l'Orient». «Y su París, qué hermoso, un lugar donde no se pone sal en el pan ni condimentos en las salsas, donde todos los hombres se tratan como amigos desde la primera visita y donde las mujeres no conocen más amor que el de las modas y el de los espectáculos». «Eso se lo concedo. Pero aparte de la sal y de los condimentos con que se envenena la cocina de l'Orient, ¿cuáles son las grandes diferencias en las costumbres? No creo que se encuentren mujeres más amantes ni amigos más sinceros que en París». «David, si usted conociera la sociedad de l'Orient, no hablaría así». «¿Y qué, amigo mío? He estado ahí durante 20 días y ese tiempo me ha bastado para conocer el modo de ser de su ciudad. Sus mujeres me han parecido menos ligeras que las parisienses, pero en cambio son frías, egoístas, amaneradas, con exceso y sin gracia, aunque usted quiere encontrársela en el baile. En cuanto a los hombres, me han parecido muy bruscos, los que se llaman malhumorados, y no más francos que los parisienses». Estas discusiones sobre l'Orient y París eran interminables entre Monsieur Joffre y su amigo. Monsieur Joffre permanecía indiferente. No le gustaba la estancia en ciudades pequeñas y su proyecto era retirarse al campo. En cuanto a mí, me mezclaba rara vez en las conversaciones generales. Mi posición me obligaba a una reserva de cada instante. Nunca imaginé al salir la penosa tarea que me imponía formando el título de soltera. En efecto, me era necesario olvidar todo mi pasado, mis 8 años de matrimonio, la existencia de mis hijos y, en fin, el papel de señora, completamente distinto al de señorita. Como tengo una extrema franqueza y mucho de sencillez, a veces, arrastrada por el calor de la imaginación, en una charla animada, hablo con tal rapidez que dejo escapar mi pensamiento a medida que nace sin ver el resultado completo antes de haberlo expresado. Por eso temía esta viveza de mi temperamento y no me atrevía a hablar. Temía olvidar mi posición y nombrar por descuido a mi hija, y arrastrada por los sesgos imprevistos de la conversación, dejar de contener mi indignación contra las leyes que en Francia rigen el matrimonio. Temía, en fin, traicionarme. Ese temor me ponía en zozobra perpetua y hacía reprimir el vuelo de mi pensamiento. Me tenía silenciosa y no respondía sino brevemente a las preguntas de los otros. Mi temperamento sanguíneo aumentaba el embarazo de mi situación. A veces he deplorado que nuestra voluntad no pueda ejercitarse sobre el oído como sobre la voz. A la menor palabra, a la inflexión que era dada, a una sola mirada, me sonrojaba a tal punto que atraía la atención de todos aquellos señores. Estaba en un suplicio, temía que mi pensamiento íntimo se revelara o fuera mal interpretado. Solo Monsieur Joffre comprendía a veces esos súbitos rubores. Hacía cuanto podía para evitármelos, pero la malicia y las bromas de Monsieur David, la franqueza sin freno de Monsieur Briette, las preguntas algo indiscretas de Monsieur Miota, todo me torturaba de la manera más penosa. Acabo de exponer la vida que hacía en el Mexicano. Esta vida de a bordo, en general de una monotonía tan fatigosa, variaba con la diversidad de nuestros caracteres,
de nuestra posición social y de nuestros esfuerzos para soportar el fastidio. Celebrábamos el domingo consumiendo en la comida pasteles y conservas de frutas. Bebíamos champán o burdeos. Al terminar aquella comida, Monsieur Chevrier cantaba arias de ópera o romanzas. Esos señores me prodigaban grandes atenciones y me hacían frecuentes lecturas. Cuando Monsieur Miota se sentía bien, venía a leer a mi camarote los autores de la escuela a que pertenecía. Voltaire, Byron. Monsieur David me leía El viaje del joven Anarcasis, Chateaubriand o las fábulas de La Fontaine. Monsieur Chevrier y yo leíamos Lamartine, Victor Hugo, Walter Scott y sobre todo Bernardino de Saint-Pierre. Al salir de Burdeos habían dicho, en 80 o 90 días estaremos en Valparaíso, y sin embargo, Monsieur Brie escribía en el diario a bordo, día 120 en mala ruta. Entonces el desaliento comenzó a manifestarse entre nosotros. Temimos que fallase el agua. Todo el mundo se puso a ración. Un candado pequeño cerró el tonel de consumo para que no se pudiera extraerla sino en presencia del oficial de guardia. Esto hizo nacer continuas disputas. Los marineros robaban agua cuando podían. El cocinero bebía la que le daban para la comida y nos servía sopas tan espesas que no se podían tomar. Don José perdía su filosofía a medida que sus cigarros disminuían. Monsieur Miota no tenía ya nada que leer. Su impaciencia y su fastidio llegaban al colmo. Todos, en una palabra, sufrían el dolor que consideraban más sensible. El verdadero marinero Le Borgne no cesaba de repetir que mientras quedase a bordo un puerco, se tendría vientos contrarios. Chabris y Brie estaban como marinos, horriblemente fatigados del largo viaje, mas el pesar moral que sufrían dominaba con mucho toda su fatiga. Los tres asociados no podían creer con razón que los dos navíos destinados para el mismo puerto y en compañía de los cuales habíamos dejado las orillas de Burdeos hubiesen sido contrariados en su viaje como lo habíamos sido nosotros. Abrigaban las más vivas inquietudes acerca de la venta de sus mercaderías, pues tenían la certidumbre de llegar a Valparaíso cuando ya los dos concurrentes hubiesen atiborrado los almacenes del país con mercaderías semejantes a aquellas que el mexicano llevaba. Como hombres de honor, y previendo el mal éxito de su viaje, les torturaba el temor de no poder cumplir con los compromisos contraídos. Su ansiedad duró hasta nuestra llegada. Solo los negociantes pueden tener una idea justa del tormento soportado por ellos. Monsieur David juraba contra el viento y se desesperaba. Monsieur Brie le decía con tristeza: «No concibo cómo he podido exponerme todavía a los azares del mar, yo que tengo tan poca ambición. Pero a mi regreso a Francia no encontré un solo amigo, no tuve una sola persona capaz de hacerme esta pregunta: ¿para qué se embarca usted de nuevo?» Y por falta de plan decidido, por ociosidad, por costumbre, como sucede a los marinos, me embarqué. Monsieur Chevrier era el único de los tres socios que soportaba con valor la desgracia que lo amenazaba. Ponía las cosas en lo peor, pagaba a los fabricantes con todo cuanto poseía, y si no tenía lo suficiente, contaba con su actividad infatigable, con su profesión de marino y con su conocimiento de los asuntos comerciales para acabar de liberarse. Me desesperaba la idea de que mi amigo, tan desgraciado hasta entonces en sus empresas y amores, pudiese arruinarse por los resultados de este viaje. Cada momento preguntaba de qué lado soplaba el viento, y la respuesta del marinero, la expresión de Monsieur Brie o la de Monsieur David, me penetraban con el más vivo dolor. Pude convencerme en esta circunstancia del grado a que llegaba la delicadeza de sentimientos de Monsieur Chevrier. He dicho cómo había aceptado su amor, tanto para no desesperarlo como para asegurarme su poderosa protección. Desde aquel momento hacía sin cesar proyectos brillantes de esperanza, persuadido como estaba de encontrar la felicidad en nuestra unión. Yo, en un principio, escuchaba aquellos planes de dicha sin tener el pensamiento de participar en su realización. Después, gradualmente, su amor me penetró de tal admiración que me acostumbré a la idea de casarme con él, quedándome en California. Comprendo que las gentes establecidas cómodamente en su hogar, en el que viven felices y honradas, se admiren por las consecuencias de la bigamia y sientan desprecio y vergüenza por el individuo que incurre en su culpa.
Pero ¿quién comete el crimen si no es la absurda ley que establece la indisolubilidad del matrimonio? Siendo nuestras personas tan diversas, ¿somos acaso todos tan semejantes en nuestros afectos y en nuestras inclinaciones para que las promesas del corazón, voluntarias o forzadas, sean asimiladas a los contratos relativos a la propiedad? Dios ha puesto en el seno de sus criaturas simpatías y antipatías. ¿Acaso ha condenado a alguna a la esclavitud o a la esterilidad? El esclavo fugitivo es criminal a sus ojos. ¿Lo es cuando sigue las impresiones de su corazón y la ley de la creación? El afecto que sentía por Monsieur Charrier no era un amor apasionado como yo había sentido antes de conocerlo. Era más un sentimiento de admiración y de reconocimiento. Cuando fuera su esposa lo amaría más, y sentía que si con él no encontraba esa suprema felicidad, quimera acariciada por mí siendo joven, encontraría al menos ese reposo, esa tranquilidad a que aspiraba, ese afecto verdadero y seguro que se aprecia tanto después de las desgarradoras decepciones de una vida borrascosa. Poníamos a Monsieur David dentro de nuestros proyectos. Él quería a Monsieur Charrier, y éste se había habituado a tal modo al carácter original y jocoso de su amigo que se le había hecho indispensable. Monsieur David me quería mucho, y sea que sospechase las intenciones secretas de Monsieur Charrier, sea que las presintiese, les repetía a menudo: «Es una buena persona la señorita Flora. Si pudiésemos decidirla a quedarse en Centroamérica, seríamos muy felices. Yo no sé de dónde vienen sus prevenciones contra el matrimonio, pero ella lo quiere a usted mucho y pienso que al fin se decidirá a casarse con usted. En cuanto a mí, que he jurado odio al matrimonio, me quedaré con ustedes y les ayudaré a arrullar a los chiquillos a quienes quiero con locura hasta la edad de 7 u 8 años». Por mi lado, me acostumbraba también a Monsieur David. Era complaciente conmigo, era instruido y su compañía en mi hogar no me habría desagradado. No le interesaba regresar a Europa, sino al contrario. Le gustaba de preferencia el clima de América, y si hubiese podido vivir con personas de su agrado, se habría establecido con gusto. Tales eran las disposiciones en que me encontraba hacia el final del viaje. Una tarde creo que Monsieur Charrier me dijo: «Mi querida Flora, consuéleme, porque sufro mucho al ver que Monsieur David se desespera como lo hace. Monsieur Briet está enfermo y me reprocha haberle comprometido en esta especulación». «¿Qué hacer, mi pobre amigo? No está en nuestro poder cambiar el viento. El Carlos Adolfo y el Fletes han llegado probablemente desde hace tiempo al paraíso. Es un viaje perdido, pero amigo mío, yo le quedo a usted». «Oh, excelente amiga, no deploro este viaje sino por David y Briet. Ya llegó a mi vida la era de la felicidad. Es en este viaje cuando la dicha ha comenzado a despuntar para mí». Querido amigo, hasta aquí en nuestros proyectos de unión, ni el uno ni el otro hemos pensado en las ventajas de fortuna que podríamos encontrar. Permítame por primera decirle 2 palabras. Usted sabe que me dirijo a donde mi familia con la esperanza de recoger, si no la totalidad, por lo menos una parte de la herencia de mi padre. Si obtuviese todo, tendría 1.000.000, pero como mi título de hija legítima puede ser discutido, no cuento con el 1.000.000. Esperemos solamente que como hija natural recibiré el quinto de esa suma y además el regalo que pueda hacerme mi abuela. Porque, mi querido amigo, todo cuanto poseo es suyo. Con esa suma podrá pagar sus facturas y proporcionar aún a David los medios de comenzar sobre nuevo pie. La reconozco bien en esta generosidad, pero, querida amiga, le voy a hacer conocer el fondo de mi corazón. Esta fortuna esperada, de la que es usted tan digna de gozar, yo la temo. Tiemblo ante la idea de que pueda llegarle. ¿Y por qué, mi buen amigo? Querida mía, le repito, no conoce usted la bajeza de los hombres, su negra maldad y los absurdos prejuicios que gobiernan al mundo. Pero, Charrier, no comprendo. Escuche, Flora, usted está ahora sin fortuna. Si yo me caso con usted, se dirá por el mundo que he hecho una tontería, una claveada. Pero aquellos que tengan el alma noble y generosa me aprobarán y dirán: ha hecho bien en casarse con una mujer a quien ama. Si, por el contrario, me caso con usted cuando ya sea rica, entonces dirán a porfía que solo el interés me ha guiado y que no he vacilado en pasar por encima del honor
pues bajo la palabra honor el mundo comprende también los absurdos prejuicios del que está imbuido. Flora, este pensamiento me hace daño, y mientras más nos acercamos a Valparaíso, siento mejor cómo me atenacea el cerebro. ¡Ah, Chabrier! Eso es horrible. Como usted, retrocedo espantada ante las consecuencias que podría tener nuestra unión. En mi ignorancia no lo había pensado. Escondí mi cabeza entre las manos, asustada de las consecuencias de mi mentira. Amiga mía, respondió Chabrier. Amiga mía, respondió Chabrier, no se abandone así al dolor. Sin duda nuestra posición es difícil, pues con mi carácter siento que una vez que sea su marido, el primer bellaco que nos faltan en América, que se permitiese una palabra o una sonrisa equívoca respecto a usted, tendría mi vida o yo la suya. Pero, querida amiga, no pensemos en desgracias de este género antes que lleguen. Por lo demás, quizá no reciba usted un peso de toda esa fortuna. Dios mío, lo deseo con todo mi corazón. Me sentía anonadada. Paria en mi país habría creído que al poner entre Francia y yo la inmensidad de los mares, podría recuperar una sombra de libertad. Imposible. En el Nuevo Mundo era también una paria como en el otro. Desde aquel momento renuncié al proyecto de tranquilidad y a los dulces goces que el amor de Monsieur Chabrier me había hecho concebir. Si el espanto causado por mi soledad y el deseo de protección me habían hecho aceptar este amor, no podía ya, una vez en tierra, comprometer la fortuna, la felicidad y aún la vida del hombre de honor a quien debía el más sincero reconocimiento por la abnegación demostrada durante 5 meses. Por fin, el día 133 de nuestra navegación, descubrimos Piedra Blanca y 6 horas después echamos ancla en la rada de Valparaíso.